esos que guardan a la sombra. Bueno, fíjense que nosotros hemos tenido el fin de semana súper largo porque se juntó, fíjate vos, paradójicamente, la conmemoración de dos próceres nacionales. Claro. Uno muy reciente, el feriado, que es el de Güemes, y el otro, Juan Belgrano, los cuales están unidos incluso en la historia. Y se da otra casualidad, que Felipe Piña acaba de sacar su nuevo libro, que se llama Los Güemes y la Guerra de los Infernales, así que nos cierra todo. Felipe Piña ha venido, ha presentado también su libro sobre Belgrano, etcétera, así que Felipe tiene todo amarrado en un puño, ¿no? Claro. Y el libro este es nuevito, muy linda la tapa de Los Güemes y la Guerra de los Infernales. Hola Felipe, buen día. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, un gusto de charlar contigo, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aparte vos, digamos, Felipe hace otra cosa original, no habla de Güemes, habla de los Güemes. Mira vos. La familia Güemes, pone a la hermana, y también empezás a entender cómo era el papá y la mamá de Güemes, lo que lo transforma en lo que fue Felipe. Eso me parece muy, muy útil. Sí, totalmente. Me pareció súper útil hablar de la familia Güemes. Como bien decís, el padre, un funcionario realista, pero con una idea bastante moderna, un hombre de la ilustración, un hombre Claro. que está suscripto al telégrafo mercantil, al periódico de la época, y bueno, la madre, una mujer que va a ser fundamental en la vida de Martín Miguel, que va a ser además una Claro. gran patriota, ¿no? Una gran patriota. Claro, Y la claro. hermana, por supuesto, Macacha, ¿no? Claro. Y hay otras cosas porque se van uniendo los destinos, incluso se van uniendo los destinos en la lucha en el norte entre Güemes y Belgrano. Pero hay otra cosa que a mí me sacaba la cuenta. El padre de Güemes termina siendo un hombre próspero allá en el norte, en Jujuy y en Salta. Completamente. Y el padre de Belgrano también, eran dos hombres ricos. Dos hombres ricos, él viene pobre, en realidad, se casa con una chica de buena familia, como se decía, y un tipo muy honesto porque dice, aporto al matrimonio mi persona, solo mi persona. Todo lo que tengo. Y bueno, sí, exactamente, dos hijos de familias muy ricas que bueno, que lo fueron dejando todo, ¿no? Porque también hay que decirlo, es decir, dos personas que lo tenían todo, que podían haber vivido vidas holgadas y sin problemas, y bueno, se comprometieron hasta lo último con la causa, con la idea de la revolución, ¿no? Claro, claro. Felipe, a ver, nosotros solo, aparte, como decís vos, como hay una historiografía muy porteñocéntrica que nos baja también a nosotros, uno siempre habla de Güemes, pero la familia Güemes nos es prácticamente desconocida. Aparte tuvo muchos hermanos. Muchos hermanos, uno de ellos Napoleón, fíjate qué curioso, ahí habla algo de las ideas de este muchacho, claro, ¿no? Del padre. Napoleón era un hermano de Martín, después hubo dos hermanos más también muy comprometidos con los infernales, con el grupo que fue conformando Martín Miguel, y Macacha, bueno, la mano derecha, podemos decir, de Güemes, su hermana, que por muchos momentos tuvo que hacerse cargo del manejo del gobierno de Salta porque él estaba en campaña, ¿no? Uh-huh. Además, una mujer que manejaba todo el servicio de inteligencia, las famosas bomberas, que eran estas mujeres que hacían de espías, de correos, de informantes, en ese sistema tan impresionante que fue la Guerra Gaucha, ¿no? Bueno, las mujeres informantes y espías, bueno, San Martín utilizó algo de eso también acá en Mendoza, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente, un cuerpo de espionaje impecable, realmente impecable y de un alto nivel de eficiencia, ¿no? Cuando ves cómo quedaron confundidos los españoles en torno al cruce, ahí te das cuenta la eficiencia que tenía este sistema, ¿no? Claro, claro. Felipe, aparte hay una cosa que me llama mucho la atención. Bueno, vos empezás diciendo algo que creo que durante muchísimo tiempo pesó sobre Güemes. Tu primera frase del libro es: era un problema ser rico, de familia respetable. Sí, tal cual. Porque el tipo era de la aristocracia salteña, jujeña, y terminó siendo un tipo muy popular, ¿no? Muy popular, el padre de los pobres, le decían, y además un gran defensor de los gauchos, en el sentido de que, por ejemplo, muchos de estos gauchos eran judicializados, ¿no? Porque cuando iban a pelear les hacían procesos por abandono de tareas y tal. Entonces él crea un fuero gaucho, un sistema judicial que los defendía, algo muy original, que también habla del nivel cultural que tenía Güemes, un
tipo de una gran preparación, un gran lector. Lo ves en la exquisita correspondencia, donde él escribe con unos giros idiomáticos dignos de un escritor. Por eso claro, la correspondencia con Belgrano es extraordinaria. Son 300 cartas, los dos son dos literatos escribiendo. Además se dan consejos de todo tipo e incluso recetas médicas en aquel contexto de nada, que no había ni farmacia ni médico claro, ni nada. Los tipos se pasaban remedios para el cólico, para esto, consejos de cuidado de los niños, muy muy conmovedora la correspondencia, y por supuesto un alto voltaje político, ¿no? También en torno al abandono que sufrían ambos de Buenos Aires, ¿no? Sí, aparte qué curioso, mirá, paradójico el azar de las comunicaciones, ¿no? Porque toda la historia de Güemes empieza en Jujuy, que hoy Jujuy está incendiada, ¿no? Sí, empieza ahí, y bueno, la de Belgrano tuvo un lugar protagónico en Jujuy, por supuesto, con el éxodo jujeño, ¿no? Impresionante, sí, tal cual. Él viene mandado por la corona del papá de Güemes a Jujuy, cumpliendo un cargo, pero después se tiene que trasladar a Salta porque el centro de toda esa zona era Salta, ¿no es cierto? El centro administrativo, te diría. Centro administrativo, comercial y económico, porque estaba la feria de Sumalao, que era una feria fundamental de venta de mulas. Las mulas eran imprescindibles para el comercio con el Alto Perú, ¿no? Recordemos que el centro neurálgico económico estaba en Potosí, ¿no? Las famosas minas de Potosí. Y todo el norte argentino, de Tucumán para arriba, vivía del comercio con el Alto Perú, y entonces Salta era una zona muy importante, de ahí que esas familias ricas vivían de ese comercio, y ese comercio se va a interrumpir durante la guerra, ¿no? Y eso va a haber que hacer una cantidad de modificaciones económicas, impositivas, que le van a traer a Güemes muchos dolores de cabeza también, ¿no? Sí, pero hay una cosa que es muy curiosa, digamos, demuestra cómo la economía está totalmente interconectada, porque cuando empieza a funcionar el puerto de Buenos Aires, vos contás que eso produce un colapso en el norte, incluso en las minas, digamos, se produce un desastre económico en el norte, del norte argentino para arriba. Y sí, porque al ser la capital administrativa y el puerto de salida a Buenos Aires, evidentemente se complica mucho más que sacando el mineral por el Perú, ¿no? Entonces ahí había una complicación extra, y la verdad que hay que agradecerle al norte el patriotismo, ¿no? Porque realmente no les convenía pertenecer a Buenos Aires, era mucho más para ellos conveniente de seguir perteneciendo al Perú, ¿no? Entonces la verdad que el norte haya sido el escenario más fuerte de nuestras guerras y que se la haya bancado como se la bancaron es impresionante, y lo más triste es que no están reconocidos en la historia nacional, ¿no? La historia que se dice nacional solamente cuando tiene que ver Buenos Aires en la historia, ¿no? Bueno, por eso hablas de la lengua porteñocéntrica, y vos ponés una frase muy singular, yo no lo había pensado por ahí, cuando decís esto, en la primera página: a los políticamente correctos de todos los tiempos, personajes como Martín Miguel de Güemes no pueden caerles bien, nunca. Exactamente. No, nunca, porque primero que era el tipo, fíjate que criticó fuertemente a los bandos de la guerra civil, ¿no? Que estaba comenzando en ese momento, y advirtió en una extraordinaria carta de 1815 lo que iba a pasar, lo que se venía, ¿no? Decía que la prioridad absoluta era la guerra de independencia, y que estaban desviando, estaban desviando recursos, bienes inútilmente, y que esto iba a ser una guerra interminable, y lo fue. Fíjate que duró 65 años, ¿no? Claro. Y un dato que también vos ponés muy al principio, que yo no lo sabía: ¿por qué Martín Fierro se llama Martín Fierro? Y tiene que estar relacionado con Güemes, algo que yo desconocía completamente. Sí, claro, lo reconoce la nieta de Hernández en un hermoso texto donde dice que el nombre de Martín Fierro tiene que ver con el más gaucho de los gauchos, Martín, y la sonoridad de Fierro del temple de esos gauchos, ¿no? Pero el nombre de Martín viene de Martín Miguel de Güemes. Claro. Palabra de gaucho que ha sido, ha tenido un sentido ambiguo durante toda la historia argentina, ¿no? Porque para algunos eran los buenos, para otros eran los malos, los malos, los vagos y mal entretenidos, ¿no? Sí, tal cual. Calificados así, castigados, ¿no? Porque tenían que demostrar que tenían trabajo, ¿no? Que tenían trabajo, que tenían propiedades, o eran detenidos o mandados a pelear con la milicia, ¿no?
Felipe, ¿por qué de todos los Güemes, por qué Martín es Martín y la hermana Macacha se destacan por lo menos en la gesta patriótica? Si bien todos colaboraron de alguna manera, pero ¿por qué los destacados son ellos dos solamente? Bueno, porque Martín fue el que armó este dispositivo, tipo con una gran experiencia militar que había empezado en Buenos Aires durante las invasiones inglesas con la famosa toma del Justin, ¿no? De este barco inglés que queda atrapado en el fango y es tomado a caballo, un episodio realmente increíble. Y ahí, bueno, un tipo de mucha experiencia militar que conoce a San Martín en Buenos Aires y le cuenta su proyecto, y San Martín avala y lo designa comandante de la frontera, y será él que llevará a cargo de esto, ¿no? De este dispositivo conocido como la Guerra Gaucha. Claro. Bueno, te felicito por tener el libro nuevo. A ver, Güemes, vos has hecho libros sobre San Martín, sobre Belgrano, sobre varios, ¿no? Etcétera, sí, etcétera, pero con los dos grandes próceres. ¿Hay como una segunda línea de próceres, digamos, como el torneo B del fútbol, donde está Güemes, etcétera? Que no tiene por qué, porque Güemes, como bien dice San Martín, sin Güemes no hay cruce, ¿no? Claro. Es un personaje que tiene que estar en la primera línea y ha sido condenado a esta categoría porteño-céntrica, como decíamos, de prócer local, ¿no? De prócer salteño nada más, como si dijéramos que San Martín es un prócer correntino, ¿no? Claro. Cosa que no decimos, ¿no? Claro, sí. Y la verdad que es una persona fundamental, y la frase de San Martín es muy contundente, ¿no? Sin Güemes no hay cruce. Claro, o sea, claro. Así de fácil, ¿no? Absolutamente. Claro, digamos que por eso se llaman los infernales, los gauchos de Güemes, porque le hacían la vida imposible, le transformaban a los españoles en un infierno toda la zona, ¿no? Absolutamente, por el color de sus ponchos, pero sobre todo porque era un infierno para el enemigo la presencia de los infernales, efectivamente. Así es. Bueno, Felipe, vos sos un hombre que tiene asistencia perfecta, así que vas a venir a Ciclo Planeta, te esperamos por acá. Bueno, querido, un abrazo enorme. Nos vemos. Abrazo, Felipe, hasta otro momento. Bueno, un capo, Felipe Piña, cada vez que saca un libro siempre es un motivo de fiesta, ¿eh? Es nuevito el libro de Felipe Piña, sirve para darle sentido al feriado del sábado, se llama Los Güemes y la Guerra de los Infernales. Y ahí se van a enterar no solo de Martín Güemes, sino de toda la familia. Incluso la hermana sale en la tapa con él. La hermana y la madre, como ponía en valor. Claro, y la madre fue muy importante también.